La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de poder compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, a partir del verso 22. Dice la palabra de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Bendito sea el nombre del Señor, y bendita sea su palabra. Mis estimados oyentes, hoy queremos seguir compartiendo un mensaje maravilloso de la palabra de Dios que hemos titulado Las extrañas respuestas de Dios. Sí, así como lo oye, las extrañas respuestas de Dios. Y algo extraño es algo que no podemos entender. Y sucede que las respuestas de Dios a nuestras oraciones muchas veces pueden ser de forma extraña. Pueden ser de forma en que no la entendamos. Porque cuando nosotros tenemos formatos ya establecidos, creyendo cómo Dios va a actuar, entonces termina Dios sorprendiéndonos, respondiendo la oración, pero de la manera no como la estábamos esperando. Y es allí donde se exige fe a usted y a mí para poder seguir creyendo que el Señor tiene control, aunque aparentemente está haciendo lo contrario de lo que estábamos pidiendo, o está haciendo algo que nosotros consideramos que está yendo en nuestro no beneficio, sino en nuestro perjuicio. ¿A qué me refiero? Sucede que el apóstol Pablo junto con Silas habían orado porque ellos querían predicar el evangelio. Una causa loable, por supuesto, una misión que había recibido el apóstol bajo el mandato del Señor Jesucristo. Pero ahora ocurre que cuando él intenta ir a una ciudad, Dios no se lo permite. Y cuando intenta ir a otra, tampoco se lo permite. Entonces, recibe una visión de Dios que le dice en un varón macedonio que aparece en esa visión: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces ellos dan por sentado que ellos deben ir a Macedonia. Y van a la ciudad de Filipos, en la provincia de Macedonia, y comienzan a predicar el evangelio. Inmediatamente empiezan puertas a abrirse y todo parece ir bien. Y es lo que usted y yo esperamos cuando oramos a Dios, que Dios abra puertas, porque la Escritura dice que cuando Él abre nadie cierra, y cuando Él cierra nadie abre. Y todo hasta acá va muy bien. Dice inclusive que el apóstol Pablo estaba predicando y una muchacha con un espíritu de adivinación empieza a seguirlos durante varios días, diciendo: estos hombres son enviados del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y sucede que esto lo hizo por algunos días y Pablo lo toleró hasta el momento en el cual volteó y le dijo al espíritu de adivinación que estaba allí fingiendo ser de Dios, le reprendió y le dijo: sal de él, sal de ella. Y sucede que el espíritu inmundo salió y ella desde esa hora no pudo seguir adivinando. Pero fíjese bien lo que allí ocurre. Este hombre tiene un discernimiento de parte de Dios, esta muchacha queda libre, pero aquí se empiezan a complicar las cosas. Y muchas veces usted y yo, cuando oramos, las cosas en vez de mejorar, tienen un aparente síntoma de mejoría, pero después empiezan a complicarse. Y es allí donde empieza la sombra de la duda a tratar de cobijar nuestra mente y corazón. De decir qué es lo que está pasando. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está ocurriendo? Y Dios exactamente está donde tiene que estar.
¿Y qué está ocurriendo? Dios sigue estando en el control de todas las cosas. Dios tiene un atributo que se llama sabiduría. Dios es sabio. ¿Y sabe cómo podemos definir la sabiduría? Siempre me gusta hablar de ello. Es que Dios sabe utilizar medios perfectos para alcanzar propósitos también perfectos. Dios se puede valer de cosas que para nosotros son sorprendentes y que son extrañas y que sin embargo es Dios quien está operando. El Señor Jesucristo lo hacía así. En una oportunidad escupió, hizo lodo y untó los ojos de un hombre y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, y el hombre recuperó la vista. ¿Qué manera de proceder tan extraña esta? A un hombre en el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo le dijo: ve y sumérgete 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás sano de la lepra que te azota. Qué extraño método este. Pero el común denominador en todos los métodos extraños que Dios utiliza es que usted y yo debemos creer que Él está obrando aunque nosotros no entendamos. Por inverosímil, por extraño que parezca lo que está Dios haciendo, sin embargo yo debo tener la certeza que si yo estoy orando a Dios y si yo ando en rectitud delante de Él, entonces todas las cosas que se van a ir encaminando van a ser dirigidas por Él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si usted y yo hemos nacido de nuevo, la Escritura dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces usted y yo, como una embarcación, nos dejamos llevar por ese soplo maravilloso, ese neuma de Dios que es el Espíritu Santo, y sabiendo que aunque veamos iceberg en el camino, aunque veamos corales en el camino, aunque pareciese que nuestra barca se va a estrellar, si Dios va al control, Él sabe por dónde nos está llevando y Él sabe por dónde nos está conduciendo. Y sabemos que al final de todo lo que estamos experimentando, tendremos que decir verdaderamente: Señor, que tú eres sabio, y aunque a mí me pareció extraño lo que tú estabas haciendo, sin embargo, era lo mejor que me podía pasar. Y era realmente lo que yo necesitaba. Pero ahora, de aquí, en este momento, que mi barca zarpa y soy llevado por Dios muchas veces a donde yo no quiero ir, como Él se lo dijo a Pedro, llegará el día en el cual extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieres ir. Entonces nosotros no queremos pasar por un proceso de enfermedad. Nosotros no queremos que un ser querido pase por un proceso de enfermedad. Nosotros no queremos pasar por el desprendimiento de aquellas cosas que amamos y queremos. Nosotros no queremos pasar por momentos de necesidad y tribulación. Pero nosotros debemos saber que más allá de la muerte nos guiará el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Verdad que pareciese que a veces Dios nos va a llevar a estrellarnos con algo? Parece que nos vamos a estrellar contra el puerto, parece que va a encallar nuestra nave. Pero sucede que si yo creo que es el Espíritu el que me está guiando, y no me están guiando ni mis deseos ni mis pasiones, sino que estoy seguro que es el Señor, entonces confíe que aunque usted no entienda el rumbo que han tomado las cosas, es el rumbo que usted necesita. Pero desde el momento en el que zarpamos hasta el momento en que lleguemos, durante todo ese trayecto yo necesito fe para poder creer que el Señor está al control y que aunque todo se vuelva complicado, el Señor está en todo ello. Entonces, por eso nuestro tema de hoy, la actitud correcta. ¿Qué debemos hacer frente a las extrañas respuestas de Dios? Estos hombres, cuando comienzan a predicar y se empiezan a abrir las puertas y la gente empieza a creer y la gente empieza a oír, todo va muy bien, pero de repente viene un giro inesperado. Viene una sorpresa para ellos, y es que cuando se reprende aquel espíritu y aquella muchacha queda libre, entonces sus amos, que hacían gran ganancia, hacían mucho dinero con el espíritu de adivinación que había en ella, entonces van y entregan a Pablo y Silas a los magistrados, y los magistrados entonces hacen algo que si usted y yo estuviésemos en ese momento,
se lee fácil, pero ¿cómo hubiésemos reaccionado nosotros? Usted está seguro que fue Dios quien lo llevó allí. Pablo y Silas están seguros que ellos están en Filipos no porque quisieron, sino porque Dios los dirigió, porque ellos querían ir a las otras ciudades y allá Dios no se lo permitió, Dios la mandó para esta. Pero entonces ahora toman unas varas y no le dan uno ni dos golpes, sino que los azotan mucho, de tal manera que rompen su carne, hieren y su sangre empieza a derramarse. Ellos, muy golpeados y muy maltratados, son llevados a la cárcel. Y cuando son llevados a la cárcel, se les dice al carcelero que los trate con rigurosidad, y entonces él los mete en el calabozo de más adentro, el más profundo que había, el más tenebroso, el más frío, el más oscuro. Y ahora los hombres que son dirigidos por Dios se pueden hacer la pregunta: ¿cómo Dios me va a traer a este calabozo lleno de alimañas, lleno de oscuridad, maloliente? Estamos heridos, estamos golpeados y de paso estamos atados a el cepo. Dice que le aseguraron los pies en el cepo y sus cadenas estaban atando, las cadenas estaban atando sus manos. Entonces realmente es un cuadro doloroso, porque en ese momento es precisamente que se requiere tener una fe inquebrantable. Porque en el momento en el que veían las almas arrepentirse o a los demonios salir, no necesitaban tanta fe como ahora. Es que usted no necesita tanta fe para ver los dones de Dios, porque eso es de Dios. Eso le pertenece a Él. Así que no necesita tanta fe para que se echen fuera los demonios, para que se salen los enfermos. Usted necesita fe, es para mantenerse de pie cuando todo lo golpea. Es cuando desciende la lluvia, sopla el viento y el río da con ímpetu contra su casa. Entonces, para que su casa no caiga, usted tiene que estar bien, pero bien fundamentado en lo que ha creído. Tiene que estar bien cimentado sobre la roca inconmovible y firme que es Jesucristo. Y estos hombres llegan allí, y si hubiesen tomado la misma actitud que tomaron dos discípulos cuando dejaron a los demás y se fueron, iban discutiendo entre sí qué había pasado con todas las promesas que Cristo les había hecho, que ahora ya habían pasado 3 días y todavía ellos no habían visto cumplirse las promesas de Dios. Juan el Bautista preguntó, estando en un calabozo por medio de sus discípulos, a Cristo: ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Porque es que en ese momento oscuro, que generalmente no dura 1 minuto ni 2, sino que son periodos de tiempo a veces muy largos, y para nosotros pareciesen ser una eternidad, en ese momento es que necesitamos creer contra todo pronóstico que Dios sigue estando presente. Ver a Dios donde los demás no lo ven es algo que solamente puede hacer un verdadero creyente. Y ocurre que estos hombres entonces, ahora estando en ese calabozo, podían empezar a discutir entre sí: ¿por qué creíste esa visión, Pablo? ¿Por qué le creíste que era el Espíritu el que te estaba dirigiendo? Tal vez no era, tal vez fue un sueño de ti mismo, eras el deseo que tenías de venir a Filipos. Pudo haber sido un engaño. ¿Qué pasó? Y si fue Dios, nos abandonó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Debimos haber ido, fue a las ciudades donde en un principio queríamos ir y no nos hubiese pasado esto. No, cuando usted sabe que Dios está con usted, no hace ese tipo de preguntas. Cuando usted pasa por los crisoles de Dios, y es por eso que pasamos por tantas circunstancias negativas, es porque debemos aprender a conocerle y el poder de su resurrección, cómo Él obra, y que Dios no solamente habla y actúa en medio de la bonanza o en medio del avivamiento, sino que en medio de los golpes y en medio del sufrimiento, Él también sigue estando presente. Sucede que ellos hicieron lo que hay que hacer cuando Dios responde de una manera extraña, porque usted puede ser que ore para que Dios salve a alguien, y usted está esperando que Dios se le va a aparecer y va a ir a usted y le va a decir que quiere aceptar a Cristo. Pero sucede que de repente esa persona se enferma, y postrado en medio de una enfermedad es que logra entender que el Señor le está llamando y viene a Él.
Entonces al principio usted dice, Señor, pero yo oré para que lo salvaras y mira lo que le pasó. Bueno, pero es que es parte de lo que Dios está haciendo, es una extraña respuesta, pero al fin es una respuesta de Dios. O sea que el problema no es lo extraño que sea, el problema es que sea Dios el que esté respondiendo. Y si Dios está respondiendo, aunque usted y yo no entendamos, deje todo en las manos de Él, porque Él sabe lo que está haciendo. Sucede que ellos no empiezan a hacer preguntas, ellos no se llenan de incertidumbre. Eso es algo que usted y yo debemos comprender en medio de la tribulación, en medio de lo que esté pasando, en medio de los sacudones que nos den en la fe, en medio de los zarandeos. No se haga la pregunta si Dios sigue estando con usted, porque Dios no es mentiroso. Él dijo que estaría con usted todos los días hasta el fin del mundo, que no lo dejaría nunca, y eso quiere decir tanto los días de lunes a domingo, como también quiere decir los días buenos y malos, los días de salud, de enfermedad, los días de tranquilidad y los días de angustia también, en la salud y en la enfermedad. Entonces el Señor seguía estando con ellos, y entonces ellos hicieron algo asombroso. Dice que estaban orando. O sea que en medio de lo que usted no entienda, el recurso más valioso y que tiene que echar mano rápidamente es a la oración. Y esa oración tiene que ir acompañada de algo, que es la alabanza. Porque dice la Biblia que Abraham no se debilitó en la fe al considerar que estaba ya su cuerpo como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Ahora fíjese bien, entonces mi convicción y mi fe se fortalece en medio de la alabanza. Dice un himno, qué fácil es cantar cuando todo anda bien, pero es mejor cantar en el dolor. Porque en el dolor, en la aflicción, si usted alaba a Dios, usted está diciendo que usted cree que esa situación por la que usted está pasando es transitoria, no es permanente, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que la circunstancia pasará, pero usted se mantendrá. Si usted puede creer eso, entonces puede alabar a Dios en medio del dolor. Estos hombres estaban muy golpeados, no los habían golpeado con látigos, los habían azotado con varas. Esos eran golpes muy dolorosos. Y con todo su cuerpo maltratado y golpeado, así como a veces estamos nosotros por las enfermedades y por diferentes aflicciones, ellos empezaron a alabar a Dios. Pero lo hicieron no en un susurro, no. Dice que cantaban, alababan a Dios y los presos les oían. Entonces, ¿qué debo hacer? Mantener la oración. No hacer preguntas, sino saber que Dios sigue estando presente con convicción. También tiene usted y yo que alabar a Dios, pero también tiene que testificar delante de otros, que otros vean la razón de su esperanza, porque aquellos presos se podían hacer la pregunta, ¿qué le pasa a estos hombres? Están maltrechos, están más muertos que vivos, y con el poco aliento que tienen están cantándole a Dios. Y los presos empezaron a oírle. Y usted sabe qué es lo que pasa, que Dios en su sabiduría, como dije hace un momento, sabía lo que estaba haciendo, porque cuando ellos estaban cantando y los presos le oían, entonces ellos tenían la convicción de que ellos tenían su fe en el Señor. ¿Y qué ocurrió? Que cuando vino la respuesta de Dios, entonces los presos no se movieron. Ninguno salió corriendo al abrirse. Imagínense un preso que se le abre el calabozo. Inmediatamente saldría corriendo, ¿no? Es lo natural. Pero no, ellos no hicieron eso. Ellos lo que hicieron fue que se mantuvieron en el calabozo, esperando a ver qué sucedería, porque ellos sabían que algo sobrenatural estaba pasando, porque era la respuesta a la oración y alabanza que se había dado en el calabozo de al lado, donde estaban Pablo y Silas. Entonces, si usted y yo comprendemos esto, es que Dios quiere que usted y yo mantengamos una actitud de testimonio delante de los demás, para que cuando Dios realice la obra, entonces los demás queden sorprendidos también. Entonces Dios pueda tratar con esas otras personas que me rodean. Pero si lo que ven ustedes es una actitud derrotista,
Si lo que ven en usted es un lamento igual que el de los gentiles, si ven que usted se comporta igual que todos los demás, entonces, ¿cómo brillaremos en medio de la oscuridad? ¿Cómo seremos la luz del mundo? Cuando alguien le pregunte cómo está, si usted está enfermo, no es que va a decir como los metafísicos, no, estoy sano. No, diga que su salud está en las manos de Dios, que todavía se siente bastante quebrantado, pero que usted cree que Dios ha de hacer algo, que Dios tiene el control de la situación que usted está viviendo. Le preguntan por su esposo o esposa y están separados, él se fue y la está amenazando que se va a divorciar, que va a hacer todo esto. Bueno, usted simplemente diga, mi matrimonio está en las manos del Señor y Él está trabajando. Alabe a Dios, dele la gloria al Señor, porque usted sabe lo que va a pasar en el momento de Dios. Vendrá algo. Y con esto quiero cerrar la reflexión el día de hoy, pero quiero que usted lo piense muy bien. Usted se imagina, las historias se leen muy fáciles, pero usted se imagina estando atado al piso, encadenado al piso en un cepo, eso era lo que significaba, unas cadenas que tomaban los pies del reo, del preso, no se podían mover, y de repente empieza un terremoto que no es un temblor, es un terremoto que los cimientos de la cárcel se sacuden. ¿Qué puedes pensar? Bueno, esto era lo que faltaba. Primero me toman preso, después me azotan con varas, ahora me meten en este calabozo y ahora un terremoto. ¿Qué he hecho, Señor? Que todo me sale mal. No, pero cuando usted conoce a su Dios, y quiero que allí reciba esta palabra en el Espíritu, lo reciba en lo más profundo de su corazón. Los terremotos en el mundo son para destrucción, pero los terremotos en Cristo abren puertas. Así que si un terremoto viene a su vida, si un terremoto viene a su hogar, si un terremoto viene a su salud, si un terremoto de circunstancias negativas le rodean, no son para destruirle, son para abrir puertas más grandes, para que pueda ver la gloria de Dios y pueda salir a cumplir con lo que Dios le ha establecido, con lo que Dios le ha mandado. Entonces no tema a los terremotos, porque la Biblia dice que aunque la tierra sea removida, todavía en Él esperaremos. Y no estoy hablando literalmente de un terremoto, aunque si así fuese, también nuestra confianza debe permanecer en Dios. Y no preguntarle a Dios tanto. Entonces recapitulemos. Lo que tengo que hacer es no preguntar, sino fortalecerme en fe. ¿Cómo lo hago? En comunión, en oración y alabando a Dios. Y luego de ello debo testificar delante de todos la razón de mi esperanza. Todavía le sigo creyendo a Dios. Pero ¿y por qué tú mantienes esa actitud de tranquilidad? ¿Por qué mantienes esa paz en tu vida? Es que tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sé que ustedes no lo pueden entender, pero teniendo al Señor en mi corazón, sé que todo siempre ha de obrar para bien. Ahora la pregunta es, ¿tenemos la actitud correcta en medio de las extrañas respuestas que Dios da? ¿Nos estamos comportando realmente como Dios espera de nosotros porque tenemos que seguir en fe? Quiero que este tema lo sigamos tratando, porque es que en la Biblia nos conseguimos con cosas muy extrañas que Dios ha hecho. Muy, pero muy extrañas. Por ejemplo, con Abraham, que le da un hijo y después se le aparece y le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué clase de respuesta es esa si Abraham lo que estaba haciendo era adorar a Dios? Entonces hay cosas que no entendemos. Pero esas que no entendemos, tenemos que tomar la actitud correcta ante ellas. Entonces hoy debemos saber cómo actuar ante las extrañas respuestas de Dios. Hace un tiempo, me voy a tomar un minuto para contarle esto. Hace un tiempo atrás conocí a un predicador y ese predicador estaba en un proceso de restauración. Y Dios me permitió ir a esa ciudad, en ese estado, predicando, y allí nos conocimos. Dios trató mucho con él durante aquellas ciclo de prédicas. Y sucede que cuando terminó, él me invitó a comer y cerrar ese día la actividad. Yo partía de regreso a mi casa al siguiente día.
Y él me decía que él tenía la plena certidumbre que Dios lo había restaurado y que en su tiempo lo llevaría a predicar su palabra. Y sucede que eso me llenó de regocijo, por supuesto, y estuvimos compartiendo y mantuvimos contacto durante un tiempo por teléfono, y él me llamaba y siempre me contaba las cosas que Dios estaba haciendo. Él me había dicho que era un expresidiario, que él había tenido un problema hacía mucho tiempo atrás y que bueno, Dios lo había rescatado y por eso se encontraba en un proceso de restauración. Ahora ocurre que después de un tiempo él me llamó y cuando me llamó me dijo, oye, sabes que te estoy llamando de un penal. Y yo le digo, ¿cómo que de un penal? Y me dice, sí, sabes que pasé por una alcabala y me retuvieron los documentos y sucede que todavía aparezco en el sistema, a pesar de que mis asuntos con la ley ya fueron saldados y bueno, me retuvieron. Y yo le digo, bueno, tendremos que orar mucho por eso. Y él me dice, sí, pero no te preocupes que ya entendí lo que pasó. Lo que ocurre es que Dios me había dicho que iba a predicar, pero yo creí que me iba a llevar a predicar, así como tú, por otros estados y por diferentes lugares. Y sucede que no fue así, sino que lo que ocurrió fue que Dios me trajo a este penal porque cuando entré, el pastor que estaba encargado del grupo de reos que se encontraban allí, dijo, Señor, gracias porque este fue el hombre que me mostraste que cuando yo saliese de aquí era el que se iba a quedar en lugar mío. Y ahora él salió a los pocos días en libertad y ahora yo estoy aquí contento predicando en la cárcel y en su tiempo Dios me volverá a sacar y me llevará donde él me quiere llevar. Yo alabé a Dios juntamente con él y también junto con su familia que luego me llamaron y todos muy claros entendimos que fue una extraña respuesta de Dios. ¿Le ha respondido Dios de alguna manera extraña? ¿Le está en este momento respondiendo de una manera extraña? Y ahora, ¿cómo está usted tomando esa respuesta? Hoy hemos tratado cómo comportarnos ante las extrañas respuestas de Dios. Que Dios le bendiga y oremos al Señor juntos, ¿sí? Repita conmigo una oración de fe. Si usted quiere entrar bajo la cobertura de Dios, si está apartado de Él o si está pasando por esos momentos que no entiende qué es lo que Dios está haciendo. Oremos juntos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque aunque yo no entiendo, tú sí sabes lo que estás haciendo. Señor, te pido que me ayudes a mantenerme, aunque no entienda, firme en mi fe, en comunión contigo, alabando tu nombre y testificando de mi fe en medio de los demás. Señor, que si un terremoto viene, si una situación más difícil de la que estoy viviendo ahora viene, pueda entender, Señor, y recordar que no es para destrucción, es que tú quieres abrirme puertas mayores. Gracias te doy. Te abro mi corazón. Llena mi vida de tu presencia. Y ayúdame a ser sostenido en medio de cualquier circunstancia que venga a mi vida. Sostenido no por nada humano, sino por tu mano. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir una vez más la palabra diaria hoy. Puede visitarnos en nuestro canal en YouTube y allí puede oír toda la serie de mensajes de la palabra diaria y otros mensajes que Dios nos ha permitido tener allí. Y también en Facebook son subidas todas nuestras prédicas y puede seguir en el nombre del Señor recibiendo edificación. También puede pedir ser unido a este grupo de WhatsApp y recibir por este medio los mensajes diariamente. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo y hasta una próxima emisión de la palabra diaria.